Buenos días a todos. Vamos a realizar la ayudantía 6, la última antes de la prueba que tienen la próxima semana. Entonces la voy a enfocar a, a torsión. Y vamos a ver dos, o bueno, tres ejercicios. Aquí hay dos y acá hay otro. Entonces, dice el primer ejercicio, se ve un motor que va unido mediante un eje a dos engranajes 6D y el eje está con dos apoyos A y B. Ahí se ve las distancias y dice el enunciado que el motor entrega 40 HP al eje de acero inoxidable 204 mientras gira a 20 Hz. El eje se mantiene sobre cojinetes lisos en A y en B, los cuales permiten la rotación libre del eje. Eso es importante. Los engranajes C y D fijos al eje toman 25 y 15 caballos de fuerza respectivamente. Entonces dice, determinar el diámetro del eje con una precisión de 1/8 de pulgada si el esfuerzo constante permisible es 8 kSI y el ángulo de giro permisible de C con respecto a D, o sea, entre los dos engranajes, es de 0,2 grados. Entonces, vamos a poner aquí la parte 1 para entender o para empezar a trabajar con fuerzas de torque. Tenemos que aplicar la fórmula del torque aplicado externamente, que sería P dividido en 2 pi por F. Entonces, perdón ahí. Entonces, tenemos un torque del motor, vamos a tener un torque que se llega a transmitir en C y otro que se llega a transmitir en D. Cada uno dependiendo de los caballos de fuerza aplicados. Entonces, para P vamos a tener los caballos de fuerza, que en el caso del motor dice que entrega 40 HP. Entonces, para mantener las unidades, vamos a tener 40 HP por 550. En los tres casos va a ser por 550 por el tema de las unidades, dividido en 2pi por F, o sea, perdón, F que van a ser 20 Hz, 20 Hz, y nos va a dar 175 libra-pie. Libra-pie. Entonces, de la misma forma para C, lo único que va a cambiar va a ser los caballos de fuerza. En este caso vamos a trabajar en C, se indica que toman 25 para C y 15 para D. Entonces aquí va a ser 25 por también 550 dividido en 2pi por 20. De acá vamos a obtener 109, 109 también
libra pie. Y acá lo mismo, solamente vamos a utilizar los 15 y nos va a dar 65,65 libra pie. Entonces, la pregunta nos dice determinar el diámetro del eje, considerando que el esfuerzo de corte permisible va a ser 8 kSI. Y también el ángulo de giro nos dan como condición. Entonces, para el primer caso del esfuerzo, vamos a tener un esfuerzo permisible, y ese va a ser igual al torque máximo con la fuerza del torque, o sea, con la fórmula, perdón, del torque, es T por C dividido en J. Entonces, en este caso tenemos 8 kSI, entonces ponemos 8 por 10 elevado a 3, y el torque máximo que tenemos es el propio del motor que transmite el eje directamente. Entonces va a ser 175 por, aquí tenemos en unidades de pie, entonces vamos a multiplicar aquí por 12, y la máxima distancia, considerando que tenemos un eje de sección circular, la máxima distancia va a ser el radio, o sea, vamos a dejarlo en términos del diámetro porque estamos buscando el diámetro de medios. Y en el caso de J, vamos a tener pi medios por el radio a la cuarta, que lo vamos a dejar en función del diámetro. Entonces ahí a la cuarta. Y con esta fórmula nosotros ya obtenemos el diámetro definido por el esfuerzo, que sería 1,1 pulgadas. Entonces, según el esfuerzo, vamos a obtener ese valor. Ahora hay que considerar el ángulo de giro. Si nosotros tomamos el ángulo de giro de C con respecto a D, que es lo que se marca en el enunciado, vamos a tener el torque entre C y D por el largo de esta distancia que tienen C y D por J por G, que viene con el material. Entonces en este caso tenemos entre C y D, si vemos aquí, entre C y D tenemos los 65,65 libras fuerza. Entonces vamos con ese valor, 65,65. También estamos trabajando queremos encontrar el valor del diámetro en pulgadas, entonces para convertir los pies por 12 por el largo CD, 8, ya están pulgadas, así que no hay problema, por 8, dividido en lo mismo de antes, pi medios por el radio en función del diámetro a la cuarta, y el valor del material que lo tengo aquí sería 11 por 10 elevado a 6
en este caso el valor de G. Entonces ya con esta sabemos que esto tiene que ser igual a 2 grados. Entonces el 0,2, perdón, 0,2 grados era, 0,2 lo vamos a multiplicar por pi dividido en 180 para convertirlo en radianes, que es una magnitud adimensional. Entonces aquí se van los grados y tenemos todo para calcular D. En este caso, según el ángulo de giro, nos va a dar 1,13 pulgadas. Entonces, tenemos estos dos valores. ¿Con cuál hay que quedarse? Con el más grande, porque no podemos estar menospreciando la condición del ángulo de giro. Entonces vamos a tener que considerar este valor y considerando las- los valores comerciales, este valor debe tomarse como 1,25 pulgadas para aproximar al valor más cercano. Entonces ese sería un valor aplicable en temas de los valores comerciales. Entonces ese sería el primer ejercicio. El segundo, el mismo motor entrega la misma cantidad al mismo eje que gira a la misma frecuencia. Entonces ahora nos dicen que el eje tiene un diámetro de 1,5 pulgadas. Se sostiene también con los mismos cojinetes. Los engranajes reciben las mismas potencias. Entonces hay que determinar el esfuerzo máximo absoluto en el eje y el ángulo de giro del engranaje de C con respecto al engranaje D. Entonces es al revés, como la mayoría de los ejemplos del libro. Hay en un ejemplo te piden un valor y en el otro te piden el otro valor. Entonces, vamos con el 2, la parte 2. Segunda parte. Los valores de torque van a ser estos mismos, no hay cambios. Entonces necesitamos sacar el valor del esfuerzo. Para el valor del esfuerzo vamos a tener la misma fórmula. El torque máximo sigue siendo 175 por, en este caso vamos a tener un C. Bueno, aquí también hay que convertirlo por las unidades por 12. Y ahora tenemos ya un diámetro. Entonces vamos a utilizar la mitad del diámetro de 1,5 pulgadas. Entonces nos queda 0,75 y dividimos en J. Entonces va a ser pi medios por 0,75 directamente, lo que sería el radio. Está muy pequeño, ahí, a la cuarta. Entonces ahí ya obtenemos directamente el valor, que en este caso son 3,17 KSI. Entonces, lo único que quedaría sería calcular cuánto es la rotación de C con respecto a D. Para eso vamos a utilizar la misma fórmula de aquí. Porque dijimos que era 65,65 eso por 12. El largo eran 8 pulgadas. J, que ya lo tenemos arriba.
cuarta. Y dijimos el valor de G 11 por 10 elevado a 6. Entonces eso nos va a dar 0,0011 radianes. Entonces algo mucho más directo, no es tan lento como el anterior, que había que verlo un poquito más. Entonces, esto sería para el primer ejemplo con el motor y las dos preguntas. La segunda parte, también de torque, dicen que la barra de aluminio tiene una sección transversal cuadrada que se indica acá. Si tiene 2 metros de largo, también como se muestra aquí, determinar el esfuerzo cortante máximo en la barra y la rotación de cada uno de los extremos en relación del otro. O sea, tenemos que calcular la rotación de C con respecto a A. Pero primero vamos a calcular el esfuerzo cortante máximo en la barra. Bueno, para eso tenemos un eje de sección cuadrada. Como vimos la última identidad, la semana pasada, para una sección circular tenemos que el esfuerzo de corte dado con una constante que es 4,81 por la fuerza de torque dividido en A. A que se refiere al lado del cuadradito, aquí, esta distancia. Entonces vamos a usar esta fórmula para calcular el esfuerzo cortante máximo que se pide en la barra. Entonces nos dice el máximo. Si nosotros observamos aquí, tenemos 20, tenemos 60, esta parte estaría sometida a 80 y la reacción acá en el apoyo a 80. Entonces el valor máximo va a ser 80 Nm. Vamos a tener 4,81. Esto sale muy directo por 80 Nm dividido en 25 por 10 elevado a menos 3 menos 3 para dejar los metros y todo eso al cubo. Entonces de ahí se obtiene que son 24,6 megapascales en el esfuerzo cortante máximo absoluto. Entonces, esa sería la primera parte. Y después dice la rotación de uno de los extremos en relación al otro. Siempre, bueno, también para esto hay una fórmula en sección cuadrada que se define también con una constante 7,1 por T también y por L. Y eso va dividido por una elevado a 4 y un G que depende también del material. Entonces, siempre utilizamos directamente esta ecuación. En este caso también se usa directamente, pero hay que considerar que si consideramos A con respecto a C, A, como muestra el torque, está avanzando en esa dirección. Y C está también avanzando en la dirección contraria. Entonces el giro va a ser mayor que si uno de los dos estuviera quieto y el otro se mueve, solamente se considera uno. En este caso, como están en sentidos contrarios, se suman las distancias porque uno está girando en contra del otro. Entonces, para este caso, el ángulo de giro se aplica como una sumatoria
para los dos casos. Entonces vamos a considerar que G está aquí, que son 26 por 10 a la 9, son 26 gigapascales. Ahí. Entonces nosotros podemos ver el 7,1 no va a cambiar, podemos dejarlo fuera de la sumatoria. 7,1 lo podemos dejar fuera. El torque no, porque va a cambiar en A y en C. Después tenemos el largo que en un caso va a ser 1,5 metros y en otro caso va a ser 0,5. No podemos dejarlo fuera. En el caso de la sección, sí, podemos dejarlo fuera. Vamos a dejarlo como 0,025 elevado a 4 por el G, de 26 por 10 elevado a 9. Entonces eso lo vamos a multiplicar por estos dos valores. Estos dos valores. Entonces en el primer caso vamos a tener 20 por 1,5, esta distancia, por los 20 newton metros. 1,5 más 80 por 0,5 metros. Entonces ahí estarían los valores. Entonces, como valor final, resolviendo esta ecuación, vamos a tener 0,049 radianes. Eso también se puede pasar a grados. En este caso son 2,8 grados, para tener una idea más tangible. Entonces, lo importante de este ejemplo es que hay que considerar esto: una sumatoria. La sumatoria va definida por los sentidos de la rotación de cada eje, del eje en cada apoyo. Entonces, eso sería la ayudantía. Cualquier cosa, ustedes me escriben al correo, ya saben, y los veo después de la prueba.